Mi hijo no dijo una sola palabra. Nadie sabía que yo, a mis 70 años, había pagado todas las vacaciones, cancelé sus boletos y viajé solo. Esta vez, el que supuestamente no sabía viajar fue el único que abordó el avión. Hay momentos en la vida que lo parten a uno en dos, momentos en los que el mundo se detiene y algo dentro de uno se quiebra con un ruido tan fuerte que solo tú puedes escucharlo. Para mí, ese momento llegó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un martes de febrero a las 5 de la mañana, rodeado de maletas, de viajeros apurados y de la mirada de mi propia familia clavada en mí como si fuera un extraño. Si esta historia ya te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal de los consejos del abuelo y activar la campanita para no perderte ninguna de mis historias. Continuemos. Mi nombre es Ernesto Villanueva. Tengo 70 años y toda mi vida fui el hombre que daba el hombro, el que resolvía los problemas, el que se callaba para mantener la paz. Pero ese día, frente al mostrador de facturación, con el aire acondicionado helándome la piel y el ruido de los carritos de equipaje resonando en mis oídos, entendí algo que me cambiaría para siempre. A veces, quienes más te faltan al respeto son quienes más te deben. Todo comenzó con un grito, no cualquier grito, un grito que cortó el aire como un machete. «Ya basta, don Ernesto, usted está estorbando, usted no sabe viajar, ni siquiera debería estar aquí». La voz de Fernanda, mi nuera, resonó contra las paredes del aeropuerto. Sentí decenas de miradas clavarse en mí. Una señora mayor con sombrero de palma me observó con lástima. Un joven con audífonos bajó el volumen de su música para mirar. Dos empleadas de la aerolínea intercambiaron una mirada incómoda, y yo estaba paralizado, con mi mochila apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Fernanda estaba parada frente a mí. Sus uñas perfectamente manicuradas, color vino tinto, apuntaban hacia mí como garras. El cabello negro recogido en una cola tan apretada que parecía jalarle el rostro hacia atrás. Traía lentes de sol de diseñador sobre la cabeza, incluso en interiores. Y ese perfume importado que siempre usaba tan cargado que daba náuseas, invadiendo el espacio entre nosotros. «Suegro», escupió la palabra como si le quemara la lengua. «Usted no para de hacer preguntas. ¿Dónde está la conexión? ¿A qué hora embarcamos? ¿Dónde facturamos el equipaje? Parece que nunca ha salido de su casa». Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso golpearme en las sienes. Busqué los ojos de mi hijo Rodrigo, esperando algo, lo que fuera. Una palabra, un gesto, pero él miraba el suelo, las manos metidas en los bolsillos de su pantalón beige, la mandíbula tensa, como si de repente el mosaico del aeropuerto fuera la cosa más fascinante del mundo. «Rodrigo», murmuré. «Nada». Mi hijo de 42 años, el muchacho que había cargado en brazos, a quien le había curado las rodillas raspadas, a quien había apoyado cuando nadie creía en él. Ese hombre no levantó los ojos. Los gemelos, Mateo y Sofía, mis nietos de 7 años, se escondían detrás de su padre. Sofía tenía los ojos empañados de lágrimas. Mateo mordía el borde de su mochila de superhéroes. No entendía lo que pasaba, pero sentía la tensión, como cuando el cielo se pone gris antes de la tormenta. «Fernanda, yo solo pregunté si la conexión en Guadalajara era en la misma terminal», dije, intentando mantener la voz firme aunque temblaba por dentro. «Es una pregunta de alguien que no sabe manejarse en el mundo moderno», me cortó. «Escuche, suegro, yo organicé todo este viaje. Yo busqué el hotel, yo coordiné los horarios, yo me encargué de las excursiones. Usted solo tenía que estar aquí, nada más estar aquí». Esas palabras penetraron más profundo que el grito, porque nadie en ese aeropuerto conocía la verdad. Nadie sabía que yo había pagado cada centavo de ese viaje. Los 26,000 pesos de los 5 boletos de avión, los 32,000 pesos del hotel todo incluido en Cancún en la Riviera Maya, los 7,500 pesos de las excursiones adicionales que Fernanda había sugerido y que yo terminé pagando porque sería maravilloso para los niños, casi 65,000 pesos de mis ahorros, dinero que había acumulado trabajando 35 años como contador en un despacho en la Colonia del Valle.
Dinero que había ahorrado peso por peso mientras mi esposa Consuelo, que Dios la tenga en su gloria, luchaba contra el cáncer. Dinero que era mi seguridad, mi tranquilidad, mi respaldo para la vejez. Y ahí estaba yo, humillado como si fuera una carga, una molestia, un estorbo. Si todavía estás con nosotros, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Continuemos con esta increíble historia. Fernanda se volvió hacia el empleado del mostrador ignorándome por completo. Perdón por el retraso. Ya sabe usted cómo son las personas mayores, ¿verdad? Le tienen miedo a todo. Se confunden con cualquier cosa. El empleado, un joven de no más de 25 años con el cabello bien peinado hacia atrás, me miró con esa mezcla de lástima e incomodidad que uno no quisiera ver nunca en los ojos de un desconocido. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fue dramático, no había música de fondo ni cámara lenta. Fue silencioso, como cuando una rama seca finalmente cede después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. Y en ese instante preciso, mientras la familia que yo había sostenido me miraba como si yo fuera el problema, tomé una decisión. Voy al baño, anuncié con una calma que yo mismo no reconocí en mi voz. Nadie respondió. Fernanda ya estaba mostrando los pasaportes. Rodrigo revisaba su celular. Los niños jugaban con una tableta. Caminé hacia los sanitarios con paso firme, aunque mis piernas temblaban por dentro. Adentro, me encerré en el último cubículo y me senté en la tapa. Las manos me sudaban, el corazón me galopaba en el pecho. Saqué mi teléfono de la mochila, ese iPhone que Rodrigo me había regalado el año anterior diciéndome, para que estés conectado, papá. Y abrí la aplicación de la aerolínea. Ahí estaban los 5 boletos, todos a mi nombre como titular de la compra. Y entonces, con los dedos temblando pero la mente más clara que nunca, hice algo que jamás me hubiera imaginado hacer. Pero eso apenas comenzaba. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si alguna vez has pagado el precio de mantener la paz con tu propia dignidad, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después nadie se lo esperaba. Antes de contarles lo que hice en ese baño del aeropuerto, tienen que entender quién era yo, porque no nací siendo invisible, no siempre fui el hombre que se tragaba los insultos y sonreía cuando dolía. Hubo un tiempo en que Ernesto Villanueva era alguien con voz propia. Nací en Monterrey, en una casa de ladrillo con un patio central donde mi abuela cultivaba hierbabuena y epazote. Crecí entre el olor del pan de pulque los domingos y las manos callosas de mi madre, que trabajaba hasta tarde cosiendo uniformes escolares para medio barrio. Desde niño aprendí que los hombres de mi familia no esperaban que nadie los rescatara. Nosotros nos salvábamos solos. A los 20 años me vine a la Ciudad de México con una maleta de cartón y un título de contador que había obtenido estudiando de noche mientras trabajaba de día en una papelería. Conseguí empleo en un pequeño despacho contable de la Colonia del Valle, donde el licenciado Mauricio Garza me contrató porque, según sus palabras, tienes ojos que no sueltan fácil. Tenía razón. Durante 30 años llegué a ese despacho antes que todos y me iba después de todos. Llevé las cuentas de restaurantes, de talleres mecánicos, de farmacias, de tiendas de telas. Nunca robé un centavo, nunca entregué un reporte tarde. Y cuando el licenciado Mauricio tuvo problemas con Hacienda por un error de su hijo, fui yo quien pasó 3 meses reorganizando todo para salvarlo de la quiebra. Él nunca lo olvidó. Cuando se jubiló, me dejó un bono de 60,000 pesos que invertí con inteligencia junto con todos mis ahorros de toda una vida. Eso me permitió comprar mi departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle, pequeño pero mío, con ventanas que daban a un parque donde los niños jugaban fútbol los sábados. Conocí a Consuelo en una boda. Era maestra de primaria, con manos suaves y una risa fácil. No era rica, pero era noble. Nos casamos en 1982 con una fiesta sencilla en el jardín de mis padres y un vals al ritmo de Agustín Lara. Un año después nació Rodrigo, mi hijo único, un muchacho de ojos color miel que apretaba mi dedo meñique mientras yo le cantaba para dormirlo. El niño tímido que dibujaba edificios en sus cuadernos y soñaba con ser arquitecto. El joven que me abrazó llorando el día que murió su madre.
Consuelo enfermó cuando Rodrigo tenía 15 años, cáncer de páncreas, 4 años de hospitales, de quimioterapias, de noches sin dormir. Yo seguía trabajando porque alguien tenía que pagar las cuentas médicas. Rodrigo dejó la universidad un semestre para ayudar, pero yo lo obligué a regresar. Tu mamá quiere verte titulado, le dije. Y así lo hizo. Se tituló 3 meses antes de que Consuelo partiera. Mi esposa murió en paz, con nuestras manos entrelazadas, después de murmurar: «Has cuidado bien de nosotros, Ernesto. Ahora cuídate tú». No le hice caso. Denle un like si entienden lo que siente don Ernesto hasta este momento. La historia continúa. Después del funeral, me dediqué a Rodrigo, quizás demasiado. Pagué la maestría que él no podía costear. Le presté dinero cuando quiso asociarse con un amigo, Francisco, en un despacho de diseño arquitectónico. Nunca me lo devolvió, pero eso no importaba. «Me lo pagas después, hijo», le decía. Y él asentía con esa sonrisa de lado que había heredado de su madre. Las cosas cambiaron cuando conoció a Fernanda. Fue en una exposición de arquitectura en el centro. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa de materiales de construcción, alta, delgada, con ese tipo de belleza pulida que venden los salones de belleza caros y los gimnasios exclusivos. Tenía 28 años, 14 menos que Rodrigo, y desde el primer día que la trajo a cenar a mi departamento, supe que algo no encajaba. No era grosera, al contrario, era encantadora. «Ay, suegro, qué rico cocina usted», me decía probando mi pollo en salsa verde. «Esta casa tiene mucha historia. Estoy segura de que aquí han pasado momentos muy bonitos». Traía flores, preguntaba cómo estaba, besaba a Rodrigo con tanta teatralidad que parecía escena de telenovela. Pero yo veía más allá, veía cómo sus ojos recorrían mi departamento calculando valores, cómo preguntaba de manera casual cuánto había costado, si estaba pagado, si pensaba dejárselo a Rodrigo. Veía cómo lo alejaba de mí poco a poco con frases dulces pero filosas. «Ay, mi amor, tu papá ya está grande, no lo pongas a cocinar tanto», o bien, «¿No crees que deberías poner límites? Te llama 4 veces al día». Rodrigo fue cambiando. Empezó a cancelar nuestros desayunos del domingo. Dejó de consultarme para decisiones importantes. Cuando expresé mis dudas sobre Fernanda, me miró con ojos cansados. «Papá, estás celoso porque ahora hay otra mujer en mi vida». Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Se casaron en 2019, una boda costosa en una hacienda en Tepoztlán, con 200 invitados y un banquete que costó 10,000 pesos por persona. Yo contribuí con 40,000 pesos porque Fernanda dijo que sus padres no podían cubrir todo. Ya sabes, suegro, con la situación económica, siempre había crisis cuando se trataba del dinero de ellos, pero nunca cuando se trataba del mío. Los gemelos nacieron un año después. Mateo y Sofía, 2 bebés perfectos que llenaron mi corazón de una alegría que no había sentido desde que Consuelo vivía. Iba al hospital todos los días, llevaba comida para Fernanda y Rodrigo. Me quedaba de noche cuando los niños no los dejaban dormir. Fernanda me agradecía con sonrisas perfectas. «No sé qué haríamos sin usted, suegro», pero nunca me dejaba solo con los bebés demasiado tiempo. Nunca aceptaba mi ayuda sin después recordármela como si fuera una deuda. Gracias a Dios que nos apoyó cuando nacieron los niños. No todos los suegros son tan útiles. Útil. Esa palabra me perseguía. Con el paso de los años, las peticiones fueron aumentando. «Suegro, puede quedarse con los niños este fin de semana. Tenemos un evento de trabajo. Suegro, nos puede prestar para la colegiatura. El despacho está apretado este mes. Suegro, ¿puede llevar a los niños al doctor? Fernanda tiene cita en el spa y no puede cancelar». Yo siempre decía que sí porque eran mi familia, porque amaba a esos niños, porque pensaba que así mantendría a mi hijo cerca de mí. Mi amigo don Aurelio me advirtió 1000 veces. Don Aurelio, mi vecino del edificio, viudo como yo, con su cabello completamente blanco que usaba con orgullo, y esa manera directa de hablar sin rodeos. «Ernesto, te están exprimiendo como limón», me decía mientras tomábamos café en mi cocina. «Das y das, y ellos solo reciben. ¿Cuándo te da algo él a ti?» «Aurelio, es mi familia», respondía yo revolviendo el azúcar en mi taza. «Así se hace en las familias. En las familias se da y se recibe, compadre.
La tuya es de un solo sentido. No lo escuchaba, o no quería escucharlo, porque aceptar su verdad significaba aceptar que estaba solo, que mi hijo me veía como un banco y no como su padre, que mi nuera me toleraba mientras yo fuera útil. Y entonces llegó febrero, y esa cena donde Fernanda lanzó el anzuelo perfecto. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo si quieres conocer el final de esta increíble historia. Era un viernes cuando Fernanda plantó la semilla de lo que terminaría siendo mi despertar. Había llegado a su departamento en la colonia Nápoles, un moderno apartamento de 3 recámaras que rentaban en 28,000 pesos mensuales, cargando una cazuela con pozole rojo que había preparado esa tarde. Rodrigo me había dicho que estaba resfriado y yo, como siempre, respondí con comida. La puerta se abrió y me recibió el olor de una vela aromática de vainilla. Fernanda apareció en pants de marca y una blusa blanca perfectamente planchada, incluso para quedarse en casa. El cabello suelto le caía en ondas que con certeza le habían costado 2 horas en el salón. «Ay, suegro, qué amable de su parte», dijo con esa sonrisa que ya no me convencía. «Pase, pase». Justo íbamos a cenar. La mesa estaba puesta con sus platos modernos grises que había comprado en una boutique del centro. Rodrigo estaba sentado revisando su laptop, los lentes sobre la nariz, la corbata aflojada. Los gemelos jugaban en la sala con bloques de construcción, sus voces agudas llenando el espacio. «Papá», Rodrigo levantó los ojos un momento, «no tenías que molestarte». «¿Molestarme?» Esa palabra me rozó por dentro, pero sonreí. «No es molestia, hijo, es caldo, te va a hacer bien para el resfriado». Fernanda sirvió el pozole en tazones hondos, mientras yo me sentaba en la silla que siempre me asignaban, la que estaba cerca de la ventana, la menos cómoda. Cenamos con conversación ligera. Los niños contaron cosas de la escuela. Rodrigo mencionó un nuevo proyecto. Yo escuchaba como siempre, esperando un momento en que sintiera que mi presencia valía más que la comida que traía. Entonces, mientras Fernanda recogía los platos, lanzó la frase con esa naturalidad calculada que solo una persona estratégica puede lograr. «Ay, cómo me gustaría que nos fuéramos todos a la playa. Los niños nunca han visto el mar de Cancún de verdad, con esa agua turquesa». Mateo levantó la cabeza inmediatamente, los ojos brillantes. «¿Cancún, como en las fotos de la tía Marcela?» «Sí, mi amor», Fernanda le revolvió el cabello. Agua azul turquesa, arena blanca, hoteles con albercas y toboganes enormes. Sofía aplaudió emocionada. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Estaría increíble, pero ya sabes cómo están las cosas. El despacho apenas se está levantando. Enero estuvo muy difícil». Fernanda suspiró dramáticamente, dejando los platos en la barra de la cocina con más ruido del necesario. «Lo sé, mi amor, pero los niños están creciendo. Mateo me preguntó el otro día por qué sus amigos de la escuela van a la playa y nosotros no. Se me partió el corazón. Reconocí la trampa, la había visto antes. El suspiro, la mención de los niños, la culpa disfrazada de sueño familiar, todo perfectamente diseñado para que alguien, específicamente yo, ofreciera una solución. Pero esta vez algo en mí resistió». Me quedé callado, tomando mi vaso de agua de Jamaica, observando cómo se desenvolvía la escena. Rodrigo se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Fernanda, no es que no quiera, es que un viaje así cuesta, ¿cuánto? Como 50 o 60,000 pesos para los 5, como 65, más o menos», respondió Fernanda volviéndose a sentar con las piernas cruzadas. «Ya busqué. En febrero bajan un poco los precios. Un paquete todo incluido con vuelo, hotel 5 estrellas en Cancún, excursiones». Hizo una pausa calculada. «Pero tienes razón, es imposible». El silencio se instaló en la mesa. Mateo y Sofía nos miraban con esa esperanza pura de los niños que todavía no entienden lo que significa no hay dinero. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre la mesa y Fernanda me miraba de reojo, esperando. Sentí el peso de sus expectativas como piedras sobre mi pecho. Recordé todas las otras veces, las colegiaturas que presté, las emergencias que terminé pagando, el refrigerador que se descompuso y que ayudé a reemplazar. Yo siempre era la solución a sus problemas. Y por un momento, por primera vez en años, pensé en decir no.
Pero entonces Sofía habló con esa vocecita que me derretía. «Abuelo Ernesto, usted ya fue a Cancún». Me volví hacia ella, sus ojos cafés, los ojos de la abuela Consuelo, me miraban con una curiosidad genuina. «Sí, mi vida. Hace mucho tiempo, cuando tu abuela vivía. Es precioso. El mar parece mentira de tan azul. Yo quisiera verlo», dijo ella, y volvió a sus bloques sin presión, sin manipulación, solo una niña que sueña. Y ahí estaba yo, atrapado entre mi instinto de protegerme y mi necesidad enfermiza de ser amado por esta familia que cada vez sentía más lejana. Fernanda se levantó para servir el café, su voz flotando desde la cocina. «Bueno, quizás el año que entra o pasado, un día los niños conocerán la playa. No es tan grave». Era exactamente lo que era, otro anzuelo. Rodrigo suspiró y volvió a su laptop. Los niños continuaron jugando, y yo me quedé ahí, sosteniendo mi taza vacía, sintiendo cómo las paredes de esa trampa se cerraban a mi alrededor. Yo podría ayudar con algo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Fernanda asomó la cabeza desde la cocina, los ojos brillantes. «¿Cómo dijo, suegro?» Tragué saliva. Dije que podría contribuir algo para el viaje. No todo, pero algo. Rodrigo levantó los ojos, sorprendido. «Papá, no te vamos a dejar. Ay, sería un sueño». Fernanda regresó a la mesa sentándose con energía renovada. «¿En serio lo dice, suegro? Porque mire, si usted nos ayuda con los boletos de avión, que son como 26,000 pesos, nosotros podríamos cubrir el hotel». «Fernanda», Rodrigo intentó interrumpir. «Ay no, mi amor, déjame terminar. Si el abuelo Ernesto cubre los vuelos, nosotros juntamos para el hotel juntos. Sería posible, los niños podrían conocer el mar. Y usted, suegro, pues claro que vendría. Sería un viaje familiar. ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos todos juntos?» «Nunca». La respuesta era nunca, porque ellos nunca me incluían en sus planes, a menos que necesitaran algo. Pero Mateo y Sofía estaban ya de pie, brincando, gritando, «¡Nos vamos a Cancún!», con esa alegría desbordante de la infancia. Y Rodrigo me miraba con algo que interpreté como gratitud, aunque ahora sé que era simple alivio de que alguien más resolviera sus problemas. «De acuerdo», dije, sintiendo cómo mi cuenta de ahorro se evaporaba mentalmente. «Yo pago los boletos». Fernanda aplaudió, se levantó y me abrazó con un entusiasmo que olía a perfume caro y a falsedad. «Suegro, usted es un ángel. Los niños van a morir de felicidad, ¿verdad, mi amor?», le dijo a Rodrigo. Mi hijo asintió con la cabeza y volvió a su laptop. «Gracias, papá. De verdad. Denle un like si creen que don Ernesto está cometiendo un error». La historia continúa en unos momentos. Esa noche manejé de regreso a mi departamento con las manos apretadas en el volante. La radio estaba apagada. Solo escuchaba el motor de Mitsuru 2010 y el zumbido de la ciudad. Cuando llegué, me senté al borde de la cama y miré la fotografía enmarcada sobre el tocador. Consuelo y yo, en Acapulco en 1995, con el mar detrás y sonrisas verdaderas. «¿Qué hago, Consuelo?», le pregunté al silencio. Pero Consuelo ya no estaba para responderme. Y yo estaba solo, tomando decisiones que mi corazón sabía que eran malas, pero que mi miedo a la soledad me obligaba a tomar. Lo que no sabía entonces era que ese viaje que acababa de aceptar pagar sería el que finalmente me enseñaría a decir no. El infierno no siempre llega con fuego y gritos. A veces llega disfrazado de «Gracias, suegro, ¿qué haríamos sin usted?». Durante los 3 meses siguientes a esa cena, aprendí que uno puede sentirse completamente solo estando rodeado de familia. 2 días después de mi promesa, Fernanda llamó. Eran las 8 de la mañana. Yo acababa de terminarme un té de manzanilla cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. «Suegro, buenos días. Oiga, ya vi los vuelos. Encontré en Aeroméxico a 5,200 pesos cada boleto. Somos 5. Total 26,000 exactos. Tiene que hacer la compra hoy porque la promoción se termina». No hubo cómo amaneció. No hubo «está seguro de poder». Solo instrucciones. «Fernanda, hoy no puedo. Tengo cita con el médico a las 10. Ay, suegro,
pero si no compramos ahorita perdemos esos precios. Mándeme los datos de su tarjeta por WhatsApp y yo compro. Después arreglamos para que usted deposite. Algo en mi estómago se revolvió. Darle los datos de mi tarjeta a Fernanda se sentía como entregar la llave de mi casa a un extraño. Pero ella siguió hablando. O si prefiere, le mando el link y usted compra, pero tiene que ser hoy, ¿de acuerdo? Cuento con usted, suegro. Colgó antes de que yo pudiera responder. Cancelé mi cita médica. Entré al sitio. Compré los 5 boletos con mi tarjeta, viendo cómo esos 26,000 pesos desaparecían de mi cuenta en un clic. Dinero que había ahorrado reduciendo gastos, comprando en el mercado en lugar del supermercado, usando el mismo abrigo de lana durante 6 años. Le mandé la captura de pantalla de confirmación a Fernanda. Su respuesta llegó 3 horas después. Ok, gracias. 2 palabras sin signo de exclamación, sin emoji, como si yo acabara de pagarle un café y no unas vacaciones completas. Los días siguientes fueron un desfile de peticiones disfrazadas de favores. Fernanda me agregó a un grupo de WhatsApp llamado Viaje Cancún, donde estábamos ella, Rodrigo y yo. Pero pronto me di cuenta de que estaba ahí solo para recibir órdenes, no para dar opiniones. Suegro, reserve el hotel todo incluido en Booking. Le mando el link. Son 3,200 pesos por noche, 5 noches, total 16,000 pesos. Mi corazón se disparó. Ya había pagado 26,000. Ahora quería que pagara 16,000 más. Escribí en el chat, pensé que ustedes cubrirían el hotel. Fernanda respondió, ay, suegro, es que salió más caro de lo que calculamos, pero mire, si usted cubre el hotel, nosotros pagamos todas las excursiones y los consumos extras. ¿De acuerdo? Rodrigo no escribió nada. Su silencio era su manera de decir que estaba de acuerdo con Fernanda. Llamé a don Aurelio esa noche. Vino a mi departamento con una botella de mezcal artesanal y se sentó frente a mí en el sofá color mostaza de mi sala. Ernesto, compadre, abre los ojos, me dijo, sus manos arrugadas sosteniendo el vaso. Te están desangrando, ya pagaste los vuelos, ahora quieren que pagues el hotel. ¿Qué sigue? El aire que van a respirar. Aurelio, son mis nietos, quiero que conozcan el mar. Tus nietos, sí, pero Fernanda y Rodrigo son adultos con trabajo. ¿Por qué tienen que ir a la playa con tu dinero? No tenía respuesta, porque la verdad dolía demasiado para decirse en voz alta. Pagaba porque tenía miedo de que si no lo hacía, me alejaran todavía más de lo que ya estaban. Pagué el hotel. Otros 32,000 pesos que salieron de mi fondo de inversión, el que había crecido con tanto esfuerzo durante años. Pero el dinero era solo una parte del problema. Lo peor era el desprecio. Fernanda tomó control absoluto de todo. Eligió el hotel sin preguntarme qué me gustaba. Eligió los cuartos, una suite junior con vista al mar para ella, Rodrigo y los niños, y una habitación estándar en el 3er piso para mí, porque va a pasar todo el día con nosotros, suegro. El cuarto es solo para dormir. Cuando intenté sugerir una excursión de buceo que había visto, Fernanda respondió en el grupo, ay, suegro, esa excursión está muy intensa, a su edad creo que no va a aguantar tanto sol y tanto nadar. Es mejor que se quede descansando en el hotel mientras nosotros vamos. A su edad, tengo 70 años, no 90, camino 4 kilómetros 3 veces a la semana. Subo las escaleras de mi edificio sin quedarme sin aliento. Pero para Fernanda, yo era un anciano inútil que necesitaba que lo cuidaran. Y una tarde de noviembre, fui a su departamento a dejar unos suéteres que había tejido para los gemelos. Fernanda abrió la puerta con el teléfono en la oreja. Sí, mi reina, ya sé. Imagínate, tenemos que llevar a mi suegro. Sí, es una obligación. Pero ¿qué le hacemos? Pagó, y hay que invitarlo. Bueno, te cuelgo, ya llegó. Colgó y me sonrió como si no acabara de decir que yo era una carga, una obligación. Como si llevarme fuera equivalente a cargar una maleta pesada que no quieres pero estás obligado a traer. No dije nada, solo entregué los suéteres y me fui. En el elevador, las lágrimas cayeron en silencio. Una señora que entró en el 2º piso me miró con preocupación. ¿Está bien, señor? Sí, mentí. Es el frío. Si sienten el dolor de don Ernesto, dejen un comentario con un corazón.
Suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse el final. La historia continúa. Diciembre llegó y el grupo de WhatsApp se volvió insoportable. Fernanda mandaba fotos de trajes de baño que compraba. Rodrigo compartía memes sobre las vacaciones. Los gemelos enviaban audios emocionados. Y yo solo leía sin participar, sintiéndome como un fantasma dentro de mi propia familia. Un día me atreví a escribir: ¿a qué hora es el vuelo para prepararme con tiempo? Fernanda respondió 2 horas después, 7:40 de la mañana. Hay que estar a las 5:30 en el aeropuerto. No llegue tarde, suegro. La manera en que lo escribió, como si yo fuera el irresponsable, como si yo fuera el que siempre causaba problemas. Don Aurelio notó mi cambio. Yo, que siempre había sido animado, ahora caminaba con los hombros caídos. Una tarde de enero, mientras tomábamos café en una cafetería cerca de mi edificio, me tomó la mano. Ernesto, todavía puedes cancelar, diles que no vas, que paguen su propio viaje. Ya pagué todo, Aurelio, no puedo echarme para atrás. Sí puedes, es tu dinero, tu decisión, pero no lo escuché. Todavía creía que una vez que estuviéramos en Cancún, las cosas serían diferentes, que Fernanda se relajaría, que Rodrigo me vería, de verdad me vería, que los niños y yo construiríamos castillos de arena y que todo habría valido la pena. Estaba muy equivocado. Llegué al aeropuerto a las 5 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro, apenas manchado de gris en el horizonte. El aire frío de febrero me cortaba el rostro mientras arrastraba mi maleta por el estacionamiento. Las manos me temblaban, no de frío, sino de los nervios de siempre llegar tarde, de olvidar algo, de ser una molestia. Entré a la Terminal 1 y busqué a mi familia con la mirada. Nada, solo viajeros dormidos arrastrando maletas, empleados de aerolíneas con sus uniformes impecables, el olor a café recién hecho mezclado con el aroma químico de los pisos recién trapeados. Saqué el celular. Eran las 5:18. Escribí en el grupo: ya llegué. ¿Dónde están? Las 2 palomitas azules aparecieron de inmediato. Leído. Pero nadie respondió. Esperé 15 minutos de pie con mi maleta a un lado, sintiéndome ridículo. La gente pasaba frente a mí con un propósito, con destinos claros, con familias que los esperaban. Yo estaba solo, esperando a una familia que yo había pagado en su totalidad, pero que ni siquiera se tomaba la molestia de responderme. A las 5:47 los vi llegar. Fernanda venía al frente, caminando en botas de cuero café, jeans ajustados, una blusa blanca entallada y sus malditos lentes de sol de diseñador sobre la cabeza, incluso en interiores. Arrastraba una enorme maleta rosa que con certeza pesaba más de los 25 kilos permitidos. Su rostro estaba tenso con esa expresión de contrariedad que yo conocía bien. Detrás venía Rodrigo con los gemelos, cada uno jalando su propia malética con ruedas. Mateo traía una gorra de superhéroes. Sofía cargaba un unicornio de peluche casi tan grande como ella. Mi hijo traía una mochila en el hombro y tenía cara de no haber dormido bien. «Buenos días», dije acercándome con una sonrisa que dolía sostener. «Hola, papá». Rodrigo me dio un beso rápido en la mejilla, de esos besos automáticos sin sentimiento. Fernanda pasó directo, dirigiéndose hacia los paneles de vuelos. A ver, necesito saber en qué mostrador facturamos. Es el mostrador 12, dije, porque ya lo había verificado 3 veces en la aplicación. Fernanda me miró con sus ojos color miel que alguna vez me habían parecido bonitos pero que ahora solo me parecían calculadores. Y como sabe, lo vi en la aplicación. El vuelo sale de la puerta H. Ok, suegro, eso lo vemos después. Ahorita necesito encontrar dónde facturar. Me tragué la respuesta. El abuelo Ernesto, el que no sabe nada, el que molesta con información. Caminamos hacia la zona de facturación. Fernanda iba al frente dando órdenes. Mateo, no te alejes. Sofía, guarda ese peluche. Rodrigo, trajiste los pasaportes. Mi hijo buscaba en su mochila con movimientos torpes de alguien que no durmió bien y está estresado. Llegamos al mostrador. La fila era larga pero avanzaba rápido. Me quedé un poco atrás, dándoles espacio, observando cómo Fernanda organizaba los documentos, cómo Rodrigo cargaba a Sofía en brazos para que viera el panel, cómo los gemelos reían de algo.
Una familia. Yo los miraba desde afuera, como si estuviera viendo una fotografía en la que yo no aparecía. Cuando llegó nuestro turno, Fernanda entregó los 5 pasaportes. El empleado, ese joven con el cabello peinado hacia atrás, empezó a revisar. ¿Facturan equipaje? Sí, 3 maletas, respondió Fernanda. Mientras pesaba las maletas, yo saqué el celular para revisar algo sobre el hotel. No sé exactamente qué vi, un detalle sobre el horario de check-in, y sin pensarlo, con voz normal, pregunté: «Fernanda, ¿la conexión en Guadalajara es en la misma terminal o hay que cambiar?» Era una pregunta simple, legítima, el tipo de cosa que cualquiera pregunta antes de un viaje con escala. Pero Fernanda se volteó como si yo acabara de gritar un insulto. ¿Qué? Solo pregunté si... «Ay, suegro, ¿en serio? Otra vez con las preguntas». Su voz subió de volumen. Varias personas en la fila de al lado se voltearon a mirar. Fernanda ya no se detuvo. «Suegro, desde que llegó no para. ¿Dónde es el mostrador? ¿A qué hora embarcamos? ¿Dónde facturamos? Que si la conexión es en la misma terminal». Parece que nunca ha viajado en su vida. Mi corazón empezó a latirme en los oídos. Sentí la sangre subirme al rostro. «Fernanda, cálmese. Es solo una pregunta». «No, no es solo una pregunta». Dejó caer su bolsa sobre el mostrador con un golpe seco. Todo el camino hasta acá me venía diciendo que iba a tener que aguantar sus preguntas, su inseguridad, su buscaba la palabra como quien busca un cuchillo para clavar. «Ya basta, don Ernesto. Usted está estorbando. Usted no sabe viajar. Ni siquiera debería estar aquí». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo en la piel. «Usted está estorbando. Usted no sabe viajar. Ni siquiera debería estar aquí». Las palabras resonaron contra las paredes del aeropuerto, en mi cabeza, en mi corazón. Miré alrededor. La señora mayor con sombrero de palma me observaba con lástima, la boca ligeramente abierta. Un hombre de negocios con portafolio había detenido su camino para mirar. Las empleadas del mostrador intercambiaron una mirada incómoda. Un joven con audífonos se los quitó para escuchar mejor el drama. Y yo, Ernesto Villanueva, que había pagado cada centavo de ese viaje, estaba siendo humillado públicamente como si fuera un niño que no sabe comportarse. Busqué los ojos de mi hijo. Necesitaba que dijera algo, lo que fuera, que defendiera a su padre, que le dijera a su esposa que se había pasado de la raya, que recordara que yo era su padre y no un extraño molesto. Rodrigo tenía la mandíbula apretada, los ojos fijos en el suelo, las manos metidas en los bolsillos del pantalón beige. No dijo nada, absolutamente nada. «Rodrigo», mi voz salió ahogada, apenas un murmullo. Levantó los ojos medio segundo, pero no pudo sostener mi mirada. Volvió a mirar el suelo como si los mosaicos grises tuvieran secretos fascinantes escritos en ellos. Los gemelos estaban asustados. Mateo mordía el labio tratando de no llorar. Sofía apretaba su unicornio contra el pecho, los ojos empañados. Sentían la tensión, pero no entendían lo que pasaba. Solo sabían que al abuelo le estaba pasando algo y que mamá estaba enojada. Fernanda continuó, ahora con la voz más controlada pero igual de venenosa. «Suegro, usted hace preguntas sobre todo. ¿Dónde está la conexión? ¿A qué hora embarcamos? ¿Dónde facturamos el equipaje?» Es agotador. Parece que nunca ha salido de su colonia. El empleado del mostrador nos miraba sin saber qué hacer, los pasaportes todavía en la mano. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fue dramático, no hizo ruido, pero lo sentí tan claramente como si un hueso se hubiera partido. Era mi paciencia, mi tolerancia, mi necesidad enfermiza de ser aceptado por esta familia que me trataba como si fuera basura. Y en esa ruptura, en ese espacio donde algo moría, algo nuevo nació, la claridad. Miré a Fernanda, la miré de verdad. Vi la boca perfectamente pintada de rosa claro, las uñas impecables, la ropa cara, la actitud de superioridad, y entendí algo que debí haber entendido meses atrás, quizás años. Ella nunca me respetaría, sin importar cuánto pagara, sin importar cuánto me humillara. Para ella, yo era solo una cartera con piernas, útil cuando necesitaba dinero, invisible cuando no.
Miré a Rodrigo, mi hijo, el bebé que había cargado en brazos, el muchacho a quien le había curado las rodillas raspadas, el adolescente que había llorado en mis brazos cuando murió su madre. Ese hombre no podía mirarme a los ojos porque sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero era más cómodo mirar hacia otro lado, y en ese momento, con el ruido del aeropuerto a mi alrededor, con los ojos de extraños clavados en mí, con mi familia tratándome como una carga, tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. «Voy al baño», dije con una calma que no sabía que tenía. Fernanda resopló. «Pues apúrese porque tenemos que facturar». Tomé mi mochila, di media vuelta y caminé hacia los sanitarios. Las piernas me temblaban, pero los pasos eran firmes. Pasé frente a la señora del sombrero que me miró con compasión, frente al hombre de negocios que sacudió la cabeza, frente al joven con audífonos que me observó con curiosidad. Entré al baño de hombres. Estaba limpio, con paredes blancas y grandes espejos. Olía a desinfectante de pino. Entré al último cubículo. Cerré el pestillo y me senté en la tapa. Las manos me sudaban, el corazón me galopaba en el pecho como un caballo desbocado. Respiré profundo. 1 vez, 2, 3. Saqué el celular de la mochila con dedos temblorosos, y entonces hice algo que jamás me hubiera imaginado hacer. Suscríbanse ahora a los consejos del abuelo. Si quieren saber qué hice en ese baño, denle un like si están con Don Ernesto. Sentado en ese cubículo de baño, con el ruido amortiguado del aeropuerto filtrándose por la puerta, sostuve el celular con manos que no podía controlar. Temblaban tanto que tuve que apoyar los codos sobre las rodillas para sujetarlo. La pantalla se iluminó. Ahí estaba mi fondo de pantalla, una foto de los gemelos el día de su 7º cumpleaños, sonriendo con pastel en las mejillas. Mateo y Sofía, mis nietos, los amaba con una intensidad que dolía. Pero amar no significa dejarse destruir. Abrí la aplicación de la aerolínea. Mi usuario ya estaba guardado. Entré a mis viajes. Ahí aparecían los 5 boletos. Ernesto Villanueva, Rodrigo Villanueva, Fernanda Ríos Herrera, Mateo Villanueva Ríos, Sofía Villanueva Ríos. Vuelo a Cancún con conexión en Guadalajara. Todos a mi nombre como titular de la compra. Todos pagados con mi dinero. Mi dedo flotó sobre la pantalla. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a cancelar un viaje por el que había pagado 26,000 pesos en boletos? ¿Iba a decepcionar a mis nietos? Entonces recordé la voz de Fernanda. Usted está estorbando. Usted no sabe viajar. Ni siquiera debería estar aquí. Recordé el silencio cobarde de Rodrigo. Recordé los 3 meses de desprecio disfrazados de organización. Recordé cada peso gastado sin que nadie me lo agradeciera de verdad. Y recordé algo que Consuelo me dijo una semana antes de morir, cuando yo lloraba porque Rodrigo había olvidado mi cumpleaños. Me tomó la cara entre sus manos débiles y me dijo: «Ernesto, mi amor, enseñarle a la gente cómo tratarte no es ser malo, es quererte a ti mismo». Mis dedos dejaron de temblar. Toqué gestionar reservación. Apareció la opción de cancelar el vuelo. Un mensaje de advertencia surgió en la pantalla. Al cancelar, el reembolso será procesado como crédito en su cuenta según las políticas de la aerolínea. Leí las condiciones. Tarifa no reembolsable en efectivo, pero podía obtener el valor como crédito menos una penalización de 800 pesos. 25,200 pesos en crédito que quedarían a mi nombre. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Seleccioné los 4 boletos. Rodrigo, Fernanda, Mateo, Sofía. Dejé el mío activo. ¿Está seguro de que desea cancelar estos vuelos? No estaba seguro de nada. Solo sabía que si me subía a ese avión, si pasaba 7 días tragándome humillaciones, si seguía permitiendo que me trataran como una carga después de haberlo pagado todo, entonces me traicionaría a mí mismo de una manera que nunca podría perdonarme. Toqué confirmar cancelación. La pantalla cargó durante 3 segundos que parecieron 3 años. Luego apareció cancelación exitosa. Recibirá un correo de confirmación. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. Pero no podía detenerme ahí. Si iba a hacer esto tenía que hacerlo bien. Tenía que ir hasta el final. Marqué el número de don Aurelio. Contestó al segundo timbrazo, con voz ronca de sueño. «Ernesto, ¿qué pasó?
Son las 6 de la mañana. Aurelio, mi voz flaqueó. Estoy en el aeropuerto. Necesito que vengas, por favor. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le conté todo. Las palabras salieron en desorden, mezcladas con lágrimas que finalmente se permitieron caer. El grito de Fernanda, el silencio de Rodrigo, los boletos cancelados, todo. Hubo un silencio al otro lado, y luego la voz de don Aurelio, firme como roca. Voy, dame 40 minutos. Ernesto, estoy orgulloso de ti. Colgamos. Respiré profundo, pero no había terminado. Entré a la aplicación de Booking. Busqué la reservación del hotel. Hotel Coral Reef, Cancún. 5 noches, 32,000 pesos. Política de cancelación. Si se cancelaba con 48 horas de anticipación, reembolso completo. Miré la fecha de entrada. Era en 3 días y estaba dentro del plazo de cancelación. Toqué cancelar reservación. Motivo: cambio de planes. Su reservación ha sido cancelada. El reembolso será procesado en 7 días hábiles a su tarjeta. 32,000 pesos que regresarían a mi cuenta. Ahora venía la parte que me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Busqué vuelos, pero no a Cancún, a Oaxaca. Salida hoy, regreso en 7 días. Encontré uno con Viva Aerobús. Salida a las 11:40. 2 boletos, uno para mí, uno para don Aurelio. Asientos juntos. Precio total, 8,300 pesos. Los compré sin pensarlo 2 veces. Luego busqué hotel en Oaxaca. Algo bonito, algo que yo mereciera. Encontré una posada boutique frente al Zócalo, en el centro histórico, la Casona de Santo Domingo. Habitación con vista a la catedral, desayuno oaxacareño incluido. Por noche, 1,400 pesos para 2 personas. La reservé. Finalmente, busqué una excursión para la ruta del mezcal en los valles centrales, algo que había querido hacer toda la vida, pero que Consuelo no había podido por la enfermedad. 900 pesos por persona. La compré. Hice los cálculos mentalmente. Había pagado 26,000 pesos de vuelos. Recuperaría 25,200 en crédito. Había pagado 32,000 pesos de hotel que me reembolsarían. Ahora gastaba alrededor de 17,000 pesos en mi propio viaje. Al final, recuperaba dinero en lugar de perderlo. Y lo más importante, recuperaba mi dignidad. Denle un like si están orgullosos de don Ernesto. Comenten dignidad si lo apoyan. Me quedé sentado en ese cubículo 20 minutos más, esperando a que el temblor pasara, a que la respiración se normalizara, a que la determinación se solidificara como cemento. Cuando salí y me lavé las manos, me miré en el gran espejo sobre los lavabos. Ahí estaba Ernesto Villanueva, 70 años, cabello gris peinado hacia atrás, arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de sonrisas y de lágrimas, camisa color guayaba que había elegido esa mañana pensando en verme bien en las fotos familiares. Pero ese hombre en el espejo ya no era el mismo que había entrado al aeropuerto. Ese hombre había tomado una decisión, había dicho basta, había elegido amarse a sí mismo antes de ser amado por personas que no sabían cómo amarlo. Puedes hacerlo, me dije en voz baja a mi reflejo. Ya diste el paso más difícil, ahora solo hay que caminar. Tomé mi mochila, respiré profundo y salí del baño. El aeropuerto seguía caótico, familias corriendo, maletas rodando, anuncios de vuelos. Pero yo lo veía diferente. Lo veía con los ojos de alguien que acababa de recuperar su poder. Caminé hacia la zona de facturación. A lo lejos vi a mi familia. Fernanda hablaba con el empleado, gesticulando con las manos. Rodrigo cargaba a Sofía. Mateo jugaba con su Nintendo. Conforme me acerqué, Fernanda me vio. Puso los ojos en blanco, ese gesto que ya me daba asco. Por fin, suegro, ya lo íbamos a mandar buscar. Ándale, necesito su pasaporte para la facturación. Me detuve a 2 metros de distancia. Sostuve mi mochila contra el pecho. Yo no voy a facturar, dije con voz firme. Fernanda parpadeó confundida. ¿Cómo que no? Obvio tiene que facturar su maleta. No entiende, Fernanda. No voy a facturar porque no voy a viajar, porque nadie va a viajar. El rostro de Rodrigo cambió. La confusión dio paso a la alarma. Papá, ¿de qué estás hablando?
El empleado del mostrador nos miraba con incomodidad, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Hablo de que cancelé los boletos, dije, cada palabra saliendo clara y precisa. Los 4 boletos, el suyo, el de Fernanda, el de Mateo y el de Sofía. Silencio absoluto. Fernanda fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. Sus mejillas perfectamente maquilladas se pusieron rojas. Las venas del cuello se le marcaron, y sus ojos, esos ojos color miel que siempre calculaban, ardían ahora con una rabia pura que no podía controlar. «¿Qué hizo usted?», gritó, y su voz resonó por toda la zona de facturación. La gente en las filas vecinas paró lo que estaba haciendo. Un grupo de estudiantes con mochilas se volteó a mirar. Una familia entera se quedó petrificada. El empleado del mostrador dio un paso hacia atrás, alejándose instintivamente del conflicto. «Cancelé los boletos», repetí, mi voz tranquila contrastando con su histeria. Los 5 boletos estaban a mi nombre. Yo los compré. Yo decidí cancelarlos. Rodrigo dejó a Sofía en el suelo y dio un paso hacia mí, el rostro pálido. «Papá, ¿qué dices? Eso tiene que ser un error». «No pudiste». «No es un error, hijo. Lo hice hace 15 minutos desde el baño». Fernanda se llevó las manos a la cabeza jalándose el cabello. «Esto no puede estar pasando». Se volteó hacia el empleado. «Señor, por favor, verifique. Tiene que ser un error del sistema. Nuestros boletos tienen que estar activos». El empleado, claramente incómodo, tecleó en la computadora. Sus dedos se movieron rápido sobre el teclado. Frunció el ceño, tecleó más y luego levantó los ojos con expresión de disculpa. «Lo siento, señora. Los boletos a nombre de Rodrigo Villanueva, Fernanda Ríos, Mateo Villanueva y Sofía Villanueva aparecen como cancelados», miró la pantalla. «Hace 20 minutos. Solo el boleto de Ernesto Villanueva está activo». Fernanda vaciló como si hubiera recibido una bofetada. Rodrigo se quedó inmóvil, los ojos fijos en mí como si estuviera viendo a un extraño. Pero, Fernanda buscaba las palabras, su cerebro claramente luchando por procesar lo que estaba pasando. «Usted no puede hacer eso. Teníamos que tomar ese vuelo». «Los niños», señaló a Mateo y Sofía que nos miraban asustados, sin entender nada. «Mírelos». «Podía hacerlo», dije. Y cada palabra salió con una calma que yo mismo no me reconocía, porque yo compré los boletos, estaban a mi nombre, eran mi propiedad hasta que se usaran, y decidí no usarlos. Eso es ilegal. Fernanda buscó en su bolsa sacando el celular. «Voy a llamar a la policía. No puede secuestrar nuestros boletos». «No es ilegal», intervino el empleado, queriendo claramente terminar con esto. «Si él es el titular de la compra, tiene derecho a cancelar. Es la política de la aerolínea». Fernanda lo fulminó con la mirada antes de voltearse hacia mí. «¿Por qué? ¿Por qué haría usted esto?». Y ahí estaba la pregunta que yo esperaba, la oportunidad de decir todo lo que había callado durante meses, quizás años. «¿Por qué?», repetí, y algo en mi voz hizo que Fernanda retrocediera un paso. «¿Me está preguntando de verdad por qué, Fernanda?». «Sí». Íbamos a salir de vacaciones. Los niños estaban emocionados. «Las vacaciones que yo pagué». Mi voz se elevó levemente. «Los 26,000 pesos de los boletos que salieron de mi cuenta. Los 32,000 pesos del hotel que también salieron de mi tarjeta. Las excursiones, los consumos, todo. Yo pagué todo». Rodrigo abrió la boca para hablar, pero lo corté. «Y hace 20 minutos, Fernanda. Usted gritó frente a toda esa gente que yo estaba estorbando, que yo no sé viajar, que ni siquiera debería estar aquí». Mi voz flaqueó levemente, pero continué. «Me humilló usted públicamente. Y tú». Me volteé hacia Rodrigo. «No dijiste nada. Te quedaste ahí mirando el suelo como si yo fuera el problema, y no tu esposa que le gritaba a tu padre». Rodrigo tenía los ojos empañados. «Papá, yo no. Durante 3 meses organicé este viaje pagando cada centavo, mientras ustedes decidían todo sin consultarme. Me pusieron en el cuarto más barato. Me excluyeron de las decisiones. Me trataron como si fuera una carga que tenían que tolerar. Y esta mañana, después de haberlo pagado todo, su esposa me gritó delante de todos como si fuera basura».
Las lágrimas finalmente cayeron, pero no de debilidad, sino de liberación. Entonces decidí que si yo estorbo, si yo no sé viajar, si yo no debería estar aquí, entonces ustedes tampoco van a ir. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Denle un like si creen que don Ernesto hizo lo correcto. Fernanda lanzó un grito de frustración, pero los niños, sus caras confundidas me partían el corazón. Mateo mordía el labio tratando de no llorar. Sofía apretaba su unicornio con fuerza. Me agaché para quedar a su altura. Fernanda intentó interponerse, pero Rodrigo la detuvo por el brazo. «Mis chiquitos», dije con voz suave, «sé que esto está confuso y que están tristes, y lo siento de verdad. Pero a veces los adultos hacen cosas que no están bien y alguien tiene que decir basta. Su mamá me faltó al respeto hoy y yo no puedo permitir eso, ni siquiera por ustedes, a quienes quiero con todo mi corazón». «¿Ya no vamos a la playa, abuelo?», preguntó Sofía con su vocecita. «No en este viaje, mi vida, pero algún día, cuando seas más grande, vas a entender por qué el abuelo tuvo que hacer esto». Me levanté y saqué de mi mochila un sobre beige que había preparado en el baño. Lo había impreso en una de esas máquinas de autoservicio del aeropuerto, pagando 20 pesos por hoja. Le entregué el sobre a Rodrigo. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro estaban todas las capturas de pantalla, la compra de los boletos, la reservación del hotel, los cargos a mi tarjeta, las confirmaciones de pago, todo. Cada transacción, cada peso que había gastado. «Para que no se te olvide», le dije, «¿quién pagó estas vacaciones que tanto querían?». Rodrigo fue pasando las hojas una por una y con cada hoja su rostro se ponía más pálido. Fernanda le arrebató el sobre y empezó a revisar. Su expresión cambió de furia a algo más complejo, una mezcla de vergüenza y desesperación. «Suegro, está bien», su voz cambió volviéndose casi suplicante. «Reconozco que me pasé de la raya, estaba estresada, no dormí bien, no debí haberle gritado así, me disculpo. Pero vamos, compre otros boletos, reactive lo que quiera, pero no puede cancelar el viaje así. Ya teníamos todo planeado. Disculpas», la palabra salió de mi boca con un sabor amargo. «Fernanda, las disculpas no funcionan cuando lleva meses faltándome al respeto, cuando me usa como banco, cuando me hace sentir invisible en mi propia familia. Una disculpa no borra todo eso, y no voy a reactivar nada ni a comprar boletos nuevos, porque yo sí voy a viajar, solo que no voy a viajar con ustedes». El silencio que siguió fue denso, pesado. Rodrigo encontró su voz. «Papá, ¿qué quieres decir con que vas a viajar?». Saqué el celular y mostré la pantalla. «Mi boleto de Viva Aerobús a Oaxaca. Salida a las 11:40. Me voy a Oaxaca en 5 horas con don Aurelio. 7 días en una posada frente al Zócalo. Voy a hacer la ruta del mezcal en los valles centrales, algo que siempre quise hacer. Voy a comer tlayudas y mole negro. Voy a caminar por el centro histórico. Voy a descansar sin que nadie me haga sentir que estoy estorbando». Fernanda soltó una carcajada histérica. «¿A Oaxaca con ese vecino metiche? Con mi amigo», la corregí con firmeza, «con alguien que me respeta, que me valora, que no me grita en público». Le di otro papel a Rodrigo. Era la confirmación de cancelación del hotel en Cancún. También cancelé el hotel. Voy a recibir el reembolso completo, 32,000 pesos que regresarán a mi cuenta. Dinero que era mío y que gasté pensando que íbamos a pasar unas vacaciones agradables en familia, pero ya no. Ya no voy a pagar para que me maltraten». Rodrigo dejó caer los papeles, se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaban. «Papá, perdóname, tienes razón, todo lo que dices es verdad, fui un cobarde, debí haberte defendido, sí, lo interrumpí, debiste, pero no lo hiciste. Y eso es algo con lo que tú tendrás que vivir, hijo». Fernanda estaba inmóvil, las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, arruinando el delineador negro. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de frustración, de alguien que acababa de perder el control. «Es una locura», murmuró, «una completa locura. ¿Qué le voy a decir a mis papás, a mis amigas? Ya les había dicho que nos íbamos a Cancún, y ahí estaba su verdadera preocupación, no el daño que me había hecho,
no la lección que sus hijos acababan de presenciar, sino su imagen, su orgullo, lo que los demás pensarían. Dígales la verdad, respondí simplemente, dígales que le gritó a su suegro después de que él pagó todo el viaje y que él decidió que ya no aguantaba más. Me volteé para irme, pero Rodrigo me tomó del brazo. Papá, espera, por favor, ¿podemos arreglarlo? Puedo pagarte, déjame pagar yo. No quiero tu dinero, Rodrigo, dije suavemente liberando mi brazo. Nunca quise tu dinero. Quería tu respeto, tu cariño, tu defensa cuando más lo necesitaba. Y eso no se compra. Hice una pausa. Las palabras que venían eran las más importantes que había dicho en años. Por favor, hijo, te lo pido de corazón. Necesito que entiendas algo. Soy tu padre, no tu empleado ni tu banco. Y si no puedes verme como un ser humano que merece dignidad, entonces necesitamos distancia. Te quiero, siempre te voy a querer. Pero necesito que comprendas esto. Los gemelos lloraban abiertamente. Fernanda los abrazó, escondiendo su propio rostro en el cabello de los niños. Rodrigo estaba pálido, temblando, con lágrimas silenciosas cayendo por su cara. Y yo me sentía ligero, como si hubiera soltado un peso de 100 kilos que llevaba cargando desde hacía años. Que tengan buen día, dije tomando la manija de mi maleta y alejándome. Caminé hacia la salida de la terminal, hacia donde don Aurelio ya debía estar esperándome, hacia mi nueva vida, hacia Oaxaca, hacia mí mismo. Detrás escuché a Fernanda sollozando, escuché a Rodrigo llamándome una vez más, escuché el llanto de los niños y seguí caminando, porque a veces quererse a uno mismo significa decepcionar a los demás. Y está bien así. El que supuestamente no sabía viajar acababa de tomar el control de su vida. Don Aurelio me esperaba en la zona de llegadas, su cabello blanco recogido en una colita, jeans y una camisa azul turquesa que le hacía brillar los ojos. Cuando me vio, abrió los brazos y yo caminé hacia él como un niño buscando refugio. «Ya, compadre», murmuró en mi oído mientras me abrazaba. «Lo más difícil ya pasó». Lloramos ahí, en medio del aeropuerto, sin importarnos quién nos mirara. Pero esas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, sino de liberación, como cuando una herida infectada finalmente drena y puede empezar a sanar. «¿De verdad hiciste todo lo que me contaste por teléfono?», preguntó don Aurelio sosteniéndome la cara entre sus manos. «Todo», respondí limpiándome los ojos. «Cancelé sus boletos, cancelé el hotel y compré los nuestros. Nos vamos a Oaxaca en 4 horas». Don Aurelio soltó una carcajada profunda que venía del estómago. «Ernesto Villanueva, ¿quién eres tú y qué hiciste con mi amigo el que siempre decía que sí a todo?» «Ese hombre murió hace 1 hora», dije, y sentí que era verdad. Soy alguien diferente. Fuimos a desayunar a un restaurante del aeropuerto. Pedimos chilaquiles verdes, café de olla y pan dulce. Comí como no había comido en meses, saboreando cada bocado, sintiendo que mi cuerpo recuperaba fuerzas. Don Aurelio me contó que había hecho su maleta en 20 minutos. Metí lo primero que encontré: unos shorts, bloqueador solar y mi buen humor. ¿Qué más necesito? Mientras desayunábamos, el celular empezó a sonar. Era Rodrigo. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Luego llegaron los mensajes. «Papá, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Fernanda está destrozada. Los niños no paran de llorar. ¿Cómo puedes hacernos esto?» Ese último mensaje me dolió. «¿Cómo puedes hacernos esto?» Como si yo fuera el malo. Como si yo hubiera sido el que gritó, el que humilló, el que faltó al respeto. Le mostré los mensajes a don Aurelio. Sacudió la cabeza. «Ni siquiera puede asumir su responsabilidad. Todavía te echa la culpa». «Lo sé, guardé el celular en la mochila, y por eso necesito este viaje. Necesito espacio para pensar, para sanar, para recordar quién soy sin ellos». Abordamos el vuelo. Don Aurelio pidió el asiento de ventana. Yo me senté en el del pasillo. Cuando el avión despegó y la Ciudad de México se fue achicando debajo de nosotros, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Llegamos a Oaxaca al mediodía. El calor nos golpeó en cuanto salimos del aeropuerto, pero era un calor benevolente, seco, que olía a copal y a flores de bugambilia.
El cielo era de un azul imposible, sin una sola nube. Tomamos un taxi al hotel. El chofer, un señor de unos 60 años con sombrero de palma, nos habló de los mejores lugares para comer. Si quieren chapulines frescos, vayan al mercado Benito Juárez. Si quieren el mejor mole negro, La Olla en el centro. Y si quieren bailar, el Zócalo se llena de vida todas las noches con la marimba. La casona de Santo Domingo era pequeña pero perfecta. Construcción colonial con muros de cantera verde, macetas con geranios rojos y una fuente central donde los pájaros cantaban. Nuestra habitación estaba en el segundo piso con un balcón que daba directamente a la Catedral de Oaxaca. Cuando abrí las puertas del balcón, el sonido de las campanas y el bullicio del Zócalo llenaron mis oídos. La cantera dorada de la catedral brillaba bajo el sol del mediodía. «Es precioso», suspiré. «Te lo mereces», dijo don Aurelio poniéndome una mano en el hombro. «Cada centavo, cada momento de paz, cada sonrisa que vayas a tener aquí, todo te lo mereces». Esa tarde no hicimos nada extraordinario. Nos pusimos ropa cómoda y bajamos a caminar por el Zócalo. Las bugambilias moradas colgaban de los portales. Los músicos tocaban sones oaxaqueños bajo los laureles de India. Compramos nieves de tuna y Jamaica en una nevería frente al parque y nos sentamos en una banca a ver pasar la vida. «¿En qué piensas?», preguntó don Aurelio. «En que hace 5 años, cuando murió Consuelo, pensé que mi vida había terminado, que lo mejor ya había pasado. Y hoy, parado aquí, me doy cuenta de que mi vida apenas está empezando de nuevo». Cenamos en un restaurante del centro histórico, tasajo con quesillo y memelas de frijoles. La mesera, una joven con traje bordado de Tehuantepec, nos atendió como si fuéramos reyes. Mientras cenábamos, el celular vibró. Más mensajes de Rodrigo. Esta vez no los leí. Simplemente puse el teléfono en modo avión. «Muy bien», aprobó don Aurelio. «Estos 7 días son tuyos. Nadie tiene derecho a robártelos con su drama. Comenten bravo don Ernesto si están orgullosos de él. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo». Los días siguientes fueron los más felices que había tenido en años. El segundo día recorrimos el mercado de artesanías de Tlalixtac, comprando barro negro y tapetes de telar para decorar mi departamento. Comimos tlayudas enormes sentados en taburetes de madera, manchándonos los dedos con asiento negro y quesillo hilado. El tercer día hicimos la excursión por la ruta del mezcal en los valles centrales. Fue mágico. Visitamos 3 palenques diferentes, construcciones antiguas de piedra, donde el mezcal se destilaba en ollas de barro como hace siglos. Probé mezcales que nunca me hubiera podido permitir normalmente. Espadines jóvenes, tobalás, quiche. El maestro mezcalero, un hombre de unos 50 años, llamado don Filemón, nos enseñó a oler los aromas, a distinguir los sabores, a apreciar el proceso. «El mezcal, amigos, es como la vida», dijo vertiendo un poco en la palma de su mano y frotándola. «Hay que dejarlo respirar, darle tiempo y sobre todo nunca apresurarlo». Don Aurelio me miró y sonrió. «¿Escuchas eso, Ernesto? Nunca apresurarlo». Cuando salimos de la última destilería, me sentía como un niño emocionado. «Aurelio, probé un mezcal del año en que Consuelo y yo nos casamos y otro de 2005 que olía a ciruela pasa y a tierra mojada después de la lluvia». Don Filemón rió con mi entusiasmo. «Así es, señor. Nunca es tarde para vivir nuevas aventuras». El cuarto día, mientras desayunábamos en la posada, conocí a doña Guadalupe Estrada. Era una mujer mayor, quizás 75 años, con cabello plateado perfectamente recogido en un chongo, arrugas profundas alrededor de unos ojos verdes y manos delicadas de pianista. Estaba sentada sola en la mesa de junto, leyendo La Jornada y tomando atole. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad. Ella sonrió, una sonrisa sincera que llegaba hasta los ojos. «Buenos días», dijo con voz suave pero clara. «Buenos días», respondí. «¿Está disfrutando Oaxaca?». Enormemente, intervino don Aurelio. «Es nuestro 4.º día y cada día es mejor que el anterior. Qué bueno. Yo vengo aquí todos los años desde que mi esposo falleció. Hace 3 años ya. A él le encantaba este lugar. Decía que Oaxaca era el único lugar del mundo donde el tiempo sabe a chocolate».
Había algo en la manera en que mencionaba a su esposo que me tocó el corazón. Era la voz de alguien que había amado profundamente y perdido, pero que seguía honrando ese amor viviendo. Lo siento mucho, dije sinceramente. Gracias, pero voy aprendiendo a estar bien sola o bien acompañada de sus recuerdos. Mi esposo Álvaro era arquitecto y adoraba el jazz. Cada vez que escucho un saxofón, dijo mirando al horizonte, lo veo bailando como si no hubiera mañana. Bailaba espantoso, me pisaba los pies, río suavemente, pero era la persona más alegre que conocí. Hablé de Consuelo, del cáncer, de cómo a veces todavía esperaba encontrarla en la cocina, preparando café cuando llegaba a casa. Doña Guadalupe asintió, entendiendo sin necesitar palabras. No era romance, era algo más valioso, reconocimiento. Dos personas que habían amado y perdido, que habían sobrevivido y aprendían a revivir. Los días siguientes doña Guadalupe se unió a algunas de nuestras aventuras. Fuimos juntos a una excursión en lancha por el río Atoyac. Cenamos chapulines con guacamole en un restaurante que ella conocía, donde el mezcal blanco era el mejor de la ciudad. Una noche en el Zócalo, un grupo tocaba son oaxaqueño y ella invitó a don Aurelio a bailar. Los observé desde una banca, riendo mientras Aurelio le pisaba los pies exactamente como Álvaro lo había hecho. «¿Usted no baila, señor Ernesto?», me preguntó después, extendiendo la mano. «Hace años que no bailo», admití. «Los años no importan cuando la música es buena». Bailamos torpemente, sin coordinación, riéndonos cuando nos equivocábamos. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente vivo. No como padre, no como abuelo, no como el hombre que siempre daba y daba, simplemente como Ernesto, un hombre de 70 años con toda una vida por delante. Denle un like si piensan que don Ernesto debe perdonar a su hijo. Comenten su opinión. Durante esos 7 días en Oaxaca, publiqué fotos en Facebook, yo que casi nunca usaba las redes sociales, pero quería dejar un registro. Quería que quedara documentado que Ernesto Villanueva había viajado, había sonreído, había vivido. Fotos en el Zócalo con mi sombrero de palma, fotos con don Aurelio brindando con vasos de barro llenos de mezcal, fotos del atardecer desde el balcón de la posada con la catedral de fondo, fotos de la destilería con el pulgar arriba. Cada foto era un testimonio. Sí sé viajar, y lo hago perfectamente bien solo. No abrí los mensajes de Rodrigo hasta el 6.º día. Había 43 mensajes sin leer. Los leí todos de un golpe, sentado en el balcón mientras el sol se ponía sobre los tejados de cantera de Oaxaca. Los primeros eran de coraje. «Esto es una inmadurez. No puedo creer que nos hayas hecho esto. Los niños hacen preguntas y no sé qué decirles». Luego vinieron los de negociación. «¿Qué quieres que hagamos? Fernanda está dispuesta a disculparse formalmente. Podemos tener una cena cuando regreses y aclarar todo». Después los de culpa. «Papá, los niños lloran por ti. Sofía dice que el abuelo ya no los quiere. Así vas a resolver las cosas huyendo». Y finalmente, en el mensaje 43, algo diferente. «Papá, hablé con un terapeuta. Me sugirió buscar ayuda. Fernanda y yo tenemos muchos problemas, no solo contigo, sino entre nosotros. Creo que tenías razón en todo y lo siento. Lo siento de verdad. No espero que me perdones pronto. Solo quiero que sepas que vi tus fotos en Facebook. Se te ve feliz, se te ve libre. Y eso me duele, saber que era yo quien te tenía aprisionado. Te quiero, papá, siempre te voy a querer. Y voy a trabajar para ser el hijo que mereces, aunque me tome años». Leí ese mensaje 3 veces. Lloré, pero no llamé, todavía no, porque perdonar no significa olvidar, y sanar toma tiempo. Denle un like si piensan que don Ernesto debe perdonar, comenten su opinión. El departamento olía a cerrado cuando abrí la puerta. 7 días sin que nadie abriera las ventanas, sin que entrara el sol, sin vida. Dejé la maleta en la entrada y caminé directo hacia la sala, abriendo cada ventana de par en par. El aire fresco de marzo entró como un suspiro de alivio. Don Aurelio me ayudó a deshacer las maletas antes de irse a su departamento. Me abrazó fuerte en la puerta. «Ernesto, estoy orgulloso de ti, del hombre que fuiste en ese aeropuerto y del hombre que regresa ahora. No dejes que nadie te haga olvidar tu valor».
Cuando se fue, preparé un té de manzanilla y me senté en el sofá color mostaza que tanto quería. El celular, que había tenido en modo avión durante el vuelo, vibró como loco cuando lo encendí. Notificaciones de WhatsApp, llamadas perdidas, mensajes, la mayoría de Rodrigo, pero había uno nuevo, de un número que no tenía guardado. Don Ernesto, soy Mateo. Le escribo desde el celular de mi primo Tony porque mamá no me deja usar el mío. Abuelo, ¿por qué ya no nos quiere? Sofía llora todas las noches, yo también estoy triste. ¿Hicimos algo malo? Por favor conteste. El corazón se me apretó. Cerré los ojos y respiré profundo. Los niños, siempre los niños pagando por los errores de los adultos. Antes de que pudiera responder, tocaron a la puerta. Eran las 7 de la noche. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y el corazón me dio un vuelco. Rodrigo estaba solo, sin Fernanda, sin los niños. Traía la misma chamarra gris que yo le había regalado en Navidad. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. El cabello, normalmente bien peinado, estaba revuelto, con hilos blancos que yo no recordaba haber visto antes. Abrí la puerta pero me quedé en el umbral sin invitarlo a pasar. Papá, su voz salió ahogada. Gracias por abrir. ¿Qué haces aquí, Rodrigo? Necesito hablar contigo, por favor. 5 minutos. Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta, pero la otra parte, la que seguía siendo padre, la que había cargado a ese hombre cuando era bebé, no pudo. Me hice a un lado. Entró mirando el departamento como si lo viera por primera vez en años. Se quedó parado en medio de la sala, las manos en los bolsillos, sin saber por dónde empezar. Siéntate, dije señalando el sofá. Nos sentamos uno frente al otro. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Vi tus fotos en Facebook, comenzó. Se te veía feliz, de verdad feliz, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no te veía así. Yo no dije nada, solo esperé. Papá, lo arruiné todo, completamente. Dejé que Fernanda te maltratara. La dejé que te usara, y lo peor es que yo también te usé. Te veía como la solución a nuestros problemas. Necesitamos dinero, llamamos a papá. Necesitamos que cuide a los niños, llamamos a papá. Queremos vacaciones, que papá pague. Su voz flaqueó. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Nunca me pregunté cómo te sentías tú. Nunca pensé en lo que significaba para ti dar tanto y recibir tan poco. Fui un mal hijo, el peor. Pregunté. Sí, dije simplemente. Levantó los ojos, sorprendido por mi honestidad directa. Rodrigo, durante 3 meses me sentí invisible mientras ustedes organizaban un viaje que yo pagaba. Me pusieron en el cuarto más barato. Me excluyeron de las decisiones, y cuando intenté participar, tu esposa me gritó delante de todo el aeropuerto que yo estaba estorbando, que no sabía viajar, que ni siquiera debería estar ahí. Lo sé. ¿Y tú? Mi voz se elevó. Te quedaste callado mirando el suelo como si yo fuera el problema. Tu padre, que te dio la vida, que trabajó para darte una carrera, que te apoyó cuando murió tu madre, que siempre estuvo ahí. Ese padre recibió un grito en público y tú no dijiste una sola palabra para defenderlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Tienes razón, tenías razón en todo y no tengo excusas. Solo puedo decirte que Fernanda es muy fuerte. Siempre lo ha sido, y en algún momento dejé de ser yo mismo y me convertí en lo que ella necesitaba que fuera. Dejé de pensar, dejé de defender lo que era justo. Me volví un cobarde. Eso no justifica nada, lo sé, no te pido que me perdones, solo vine a decirte que tienes razón en todo y que voy a cambiar. Ya empecé, Fernanda y yo estamos en terapia de pareja, yo también voy a terapia individual. El terapeuta me ha hecho ver cosas que me dan una vergüenza profunda. Se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas entre las rodillas. Papá, Fernanda tuvo que pedirle dinero prestado a sus papás para cubrir los gastos que quedaron pendientes. Su papá le dijo cosas muy fuertes sobre cómo trata a las personas, sobre su actitud. Y ella también está cambiando, o al menos lo está intentando. Me alegra por ella, dije, y era sincero, pero eso no cambia lo que pasó. No borra el dolor. Lo sé, por eso no pido perdón de inmediato, porque sé que no me lo merezco. Solo pido tiempo.
Tiempo para demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que mereces. Hubo un silencio largo. Afuera se escuchaban los sonidos de la ciudad, los coches pasando, los niños jugando en el parque, la vida continuando como siempre. Les falta a los niños, dijo finalmente. Mateo te escribió, ¿verdad? Sí. No fue idea de Fernanda ni mía. Él lo hizo solo. Tomó el celular de su primo sin que nadie se diera cuenta. Cuando lo descubrimos, Fernanda quería que borrara el mensaje, pero yo dije que no, que si Mateo necesitaba escribirte, era su derecho. Eso me sorprendió. Una pequeña señal de que quizás Rodrigo estaba empezando a encontrar su propia voz. ¿Los niños saben la verdad?, pregunté. ¿Saben lo que pasó? Sí. Nos sentamos con ellos y les explicamos que mamá le había gritado al abuelo, que el abuelo se sintió muy triste y decidió no viajar con nosotros, que a veces los adultos cometen errores y hay que afrontar las consecuencias. Y Fernanda estuvo de acuerdo con esa versión. Rodrigo se frotó el rostro con las dos manos. No al principio. Ella quería decirles que tú habías cancelado el viaje por capricho. Pero yo le dije que si no podíamos ser honestos con nuestros hijos sobre nuestros errores, entonces no teníamos derecho de ser sus padres. Tuvimos una pelea terrible, pero al final aceptó. Lo miré, este hombre de 42 años que todavía tenía los rasgos del muchacho que había sido. Los ojos color miel de su madre, la línea de la mandíbula que había heredado de mí. Mi hijo roto pero intentando reconstruirse. Rodrigo, necesito que entiendas algo, dije eligiendo cada palabra con cuidado. Los quiero. A ti, a los niños, incluso a Fernanda a su manera. Pero no puedo volver a ser el que era. No puedo seguir diciendo que sí a todo. No puedo permitir que me traten como banco ni como empleado. No te pido eso. Déjame terminar. Si vamos a reconstruir esta relación, tiene que ser diferente. Tiene que haber respeto, límites, reciprocidad. No puedo ser el único que siempre da mientras ustedes solo reciben. ¿Entiendes eso? Sí, completamente. Y necesito tiempo. No puedo fingir que todo está bien solo porque viniste a disculparte. Las disculpas son el primer paso, pero sanar toma tiempo. Quizás meses, quizás años. Todo el tiempo que necesites, dijo con voz firme. Papá, voy a demostrarte que puedo cambiar, aunque me tome toda la vida. Sacó algo del bolsillo, un sobre. Lo puso sobre la mesa de centro entre los dos. ¿Qué es eso? 28.500 pesos. El dinero que te presté hace 3 años para mi asociación con Francisco. Sé que dijiste que no importaba, que ya lo habías olvidado, pero yo no lo olvidé, y es hora de devolvértelo. Abrí el sobre. Billetes de 500 pesos perfectamente contados. Rodrigo, no tenías que... Sí tenía, porque parte del problema es que asumí que tu dinero era mi dinero, que podía tomar sin devolver, que tus sacrificios no importaban porque eras mi padre, y los padres hacen eso, pero estaba equivocado. Tu dinero es tuyo, tu tiempo es tuyo, tu vida es tuya, y yo no tengo derecho a nada de eso a menos que tú decidas dármelo. Lo miré. Luego miré el sobre, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo de verdad. No al hombre que me había decepcionado, sino al hombre que intentaba ser mejor. Gracias, dije cerrando el sobre. Esto importa mucho. Hay una cosa más, continuó. Fernanda quiere verte para disculparse personalmente, pero solo cuando tú estés listo. No te voy a presionar. Cuando un día quieras verla, lo hacemos. No estoy listo, respondí con honestidad. Quizás después, pero no ahorita. Entendido, se lo voy a decir. Se levantó para irse. En la puerta se volteó. Papá, una última cosa. Los niños podrían verte. No tiene que ser aquí. Puede ser en un parque, donde tú quieras. Solo media hora. Te extrañan muchísimo. Pensé en Mateo y Sofía, en sus caras confundidas en el aeropuerto, en el mensaje de Mateo, en cómo los niños siempre terminan atrapados en los errores de los adultos. Este sábado dije, en el Parque México a las 11 de la mañana, puedes traerlos, pero tú te quedas a distancia. Quiero hablar con ellos solo, ahí vamos a estar. Gracias, papá. Lo vi irse desde la ventana. Caminó hacia su coche con los hombros un poco más derechos que cuando había llegado. Quizás había esperanza, quizás no, el tiempo lo diría. Suscríbanse a los consejos del abuelo.
Denle un like si creen que don Ernesto está haciendo lo correcto. El sábado amaneció con un cielo claro, de ese azul profundo que solo se ve en la ciudad después de que ha llovido toda la noche. Me levanté temprano como siempre y me preparé con cuidado. Llegué al Parque México a las 10:30. Compré un algodón de azúcar a un vendedor ambulante y me senté en una banca bajo un jacaranda que dejaba caer flores moradas sobre el pasto. A las 11 en punto los vi llegar. Rodrigo caminaba con Mateo y Sofía, uno de cada mano. Cuando me vieron, Sofía soltó la mano de su padre y echó a correr hacia mí. Abuelo Ernesto, la recibí en mis brazos, sintiendo su cuerpecito aferrarse a mí con desesperación. Mateo llegó después, más tímido, pero cuando lo abracé también se fundió contra mí. Los he extrañado mucho, dije, y era verdad. Yo también, abuelo, dijo Mateo con la voz apagada contra mi hombro. Rodrigo se quedó a unos 10 metros de distancia, cerca de la fuente, dándonos espacio como habíamos acordado. Me saludó con la mano y yo asentí con la cabeza. Pasamos 2 horas en el parque, compré helados de limón, los empujé en los columpios, jugamos a las traídas hasta que las rodillas me dolieron y los 3 terminamos riendo tirados en el pasto, mirando las nubes pasar. Fueron 2 horas perfectas, donde simplemente éramos abuelo y nietos, sin el peso de todo lo demás. Cuando llegó el momento de despedirnos, los abracé fuerte. Los quiero muchísimo. Nunca lo olviden. ¿Cuándo te volvemos a ver?, preguntó Sofía. En 2 semanas, aquí mismo el sábado. De acuerdo, dijeron los dos al mismo tiempo. Rodrigo se acercó. Los niños corrieron hacia él contándole atropelladamente lo de los helados y los columpios. Gracias, me dijo, por darles esto, por darnos otra oportunidad. Es un proceso, Rodrigo, no una solución instantánea. Lo sé, pero es un comienzo. Los vi alejarse. Mateo y Sofía brincaban a su alrededor, llenos de esa energía infinita de la infancia. Y sentí paz, no felicidad completa, no todo resuelto, pero sí paz. 6 meses después, estaba sentado en la terraza de un hotel en San Cristóbal de las Casas, con una copa de Pox en la mano, y don Aurelio a mi lado leyendo una revista. Había cumplido mi promesa. Después de Oaxaca habían venido Mérida, donde doña Guadalupe nos había enseñado sus lugares favoritos y nos presentó a sus hijos. Luego Guanajuato, donde habíamos comido enchiladas mineras y visitado el Museo de las Momias. Y ahora Chiapas, con sus cascadas, sus pueblos de colores y su chocolate espeso servido en jícara. Mi cuenta bancaria ya no estaba tan llena como antes, pero estaba llena de algo mejor, experiencias, recuerdos, una vida vivida en mis propios términos. Rodrigo y yo habíamos reconstruido nuestra relación lentamente. Nos veíamos una vez al mes para comer, solo él y yo. Hablábamos de cosas profundas, su infancia, sus miedos, sus errores. Se había vuelto transparente conmigo de una manera que nunca había sido antes. Fernanda y yo nos habíamos visto 3 veces. Conversaciones difíciles donde ella por primera vez había sido honesta sobre sus inseguridades, sobre cómo me había visto como una amenaza en lugar de un aliado. No éramos amigos, quizás nunca lo seríamos, pero habíamos llegado a un entendimiento, respeto mutuo y límites claros. A los gemelos los veía cada 2 semanas, a veces en el parque, a veces en mi departamento donde hacíamos galletas de piloncillo, a veces en el cine, tiempo de calidad, sin las obligaciones de antes. Y yo había descubierto quién era Ernesto Villanueva más allá de ser padre, más allá de ser abuelo, más allá de ser proveedor. Era un hombre que amaba viajar, que disfrutaba la soledad tanto como la compañía, que podía poner límites sin sentirse culpable, que merecía respeto y lo exigía, que a los 70 años todavía tenía sueños por cumplir. El celular vibró, un mensaje de Rodrigo. Papá, Mateo sacó 10 en matemáticas, dice que te quiere contar el sábado, te manda un abrazo, yo también, te quiero, sonreí, respondí, qué orgullo, dile que lo felicito, nos vemos el sábado, yo también los quiero. Guardé el celular y miré el atardecer sobre San Cristóbal. El cielo era naranja y rosa. Las luces del pueblo colonial empezaban a encenderse. La vida bullía en las callejuelas de abajo. ¿En qué piensas?, preguntó don Aurelio. En esa mañana en el aeropuerto,
respondí. Cuando Fernanda me gritó y sentí que el mundo se derrumbaba, pensé que estaba perdiendo a mi familia, pero en realidad me estaba encontrando a mí mismo. Fue el mejor grito que te pudieron dar, Ernesto. Tienes razón, porque me obligó a hacer algo que debía haber hecho años antes. Valorarme, respetarme, quererme lo suficiente para no permitir que me trataran como basura. Levanté mi copa de Pox, por los gritos que nos despiertan, por las decisiones difíciles, por los viajes que hacemos solos, por los hombres que fuimos un día y por los hombres en que nos convertimos. Don Aurelio levantó su copa. Por Ernesto Villanueva, el hombre que supuestamente no sabía viajar y resultó ser el mejor viajero de todos. Brindamos mientras el sol se escondía sobre los tejados de teja de San Cristóbal, y pensé en todos los padres que en este momento están donde yo estuve, dando demasiado, recibiendo muy poco, sintiéndose invisibles en su propia familia, aguantando lo que no deben aguantar por miedo a quedarse solos. Y si pudiera decirles algo, sería esto: la soledad duele menos que la falta de respeto. Estar solo es mejor que estar acompañado de personas que no te valoran. Y nunca es demasiado tarde para poner límites, para defenderte, para elegirte a ti mismo. Porque cuando me detuve en ese aeropuerto y cancelé esos boletos, no fui egoísta, fui valiente. Elegí mi dignidad por encima de su comodidad. Dije por primera vez en mucho tiempo, yo también cuento. Y esa decisión, ese momento de valentía, lo cambió todo. No perdí a mi familia. La reconstruí sobre bases más sanas. No me quedé solo. Primero me hice compañía a mí mismo y después llegaron los demás. No me volví amargado. Me volví libre. Aquella mañana en el aeropuerto, el que supuestamente no sabía viajar fue el único que abordó el avión, y sigo volando cada día. Con cada decisión, con cada límite que pongo, con cada vez que me elijo a mí mismo, sigo volando, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Y a mí, nadie me va a quitar mi dignidad nunca más. Epílogo. Un año después de aquel incidente en el aeropuerto internacional, estaba de nuevo en un aeropuerto, pero esta vez era diferente. Estaba en el aeropuerto internacional de Cancún, listo para abordar hacia Mérida, para unos días en la Riviera Maya. Conmigo estaban don Aurelio, doña Guadalupe y Rodrigo. Mi hijo me había pedido tímidamente si podía acompañarme en uno de mis viajes. Solo nosotros dos, papá, para aprender a conocernos de nuevo. Le había dicho que sí, porque perdonar no significa olvidar, pero sí significa dar una oportunidad. Estábamos en el mostrador de facturación. Rodrigo organizaba los pasaportes y cuando yo hice una pregunta sobre nuestra conexión, se detuvo, me miró y dijo: «Papá, es una excelente pregunta, déjame verificar». Sin suspirar, sin impaciencia, sin desprecio, solo respeto. Y en ese momento, parado en ese aeropuerto con mi hijo a mi lado tratándome como yo merecía ser tratado, supe que había tomado la decisión correcta. A veces hay que romperlo todo para reconstruirlo mejor. A veces el mayor acto de amor es decir no. Y a veces el que supuestamente no sabe viajar termina siendo quien le enseña a los demás cómo hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Denle un like, activen la campanita de notificaciones y comenten desde dónde nos están viendo. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerden, su dignidad no tiene precio. Nunca la vendan por la comodidad de los demás. Soy el abuelo Ernesto y les digo, sigan volando, sigan respetándose, sigan queriéndose. Hasta la próxima, amigos, y que sus viajes sean siempre en sus propios términos.